Bienvenidos de nuevo un día más a este vuestro canal de buscadores. Y cómo no, hoy tenemos una gran invitada que también da este perfil de buscadora. Ella es una mujer, es psiquiatra y tiene mucha experiencia, ya lleva 15 años trabajando en un hospital. Ahora vamos a hablar con ella, pero yo os diría, porque ya sabéis el título de la, del directo de hoy, es ¿qué esconde nuestro subconsciente? Es un tema bastante en boga, está muy de moda por diferentes motivos, pero es que no deja de ser interesante y tal vez todavía no hayamos hecho lo suficiente para llegar a comprender qué esconde este constructo, qué hay detrás y cómo, conociéndolo, nos puede ayudar para conocernos mejor, para saber lo que somos, lo que hay en nosotros y lo que nos puede controlar. Porque nos podemos preguntar, ¿todo lo que nos dicen es verdad? ¿Es tal cual? ¿Se esconde, se conoce todo? O sea, todo lo que existe en la naturaleza, en el ser humano, como entidades, ¿ya es conocido o pueden quedar cosas por conocer? ¿Cuánto puede quedar por saber sobre nosotros? ¿Es más lo que sabemos o es más lo que nos falta por saber? Toda esta serie de cosas inquietantes, por otra parte, si queremos realmente evolucionar como debe de ser para la, para la naturaleza humana, tenemos que tenerlo muy en cuenta. Y hoy vamos a hablar de todos estos temas con nuestra gran invitada. Antes, permitirme daros las gracias por suscribiros al canal, porque esto, como bien sabéis, ayuda a que vayamos haciendo comunidad y a que más gente pueda ir participando de cosas de este tipo. Por tanto, cuando le deis a la campanita, esto lo que va a hacer va a ser avisaros y cuando haya un directo, que por lo menos sepáis que está y si os gusta poder participar. También, por supuesto, si queréis, podéis compartirlo con aquella gente que consideréis que le puede aportar algo, que le puede gustar o que le puede ayudar porque esté en un momento delicado. Y si le da like, pues entonces ya fantástico, todo ya completo. Y ahora ya paso a presentaros a nuestra buscadora de hoy, que no es otra que doña Sonia Andrés. Ella es médico y psiquiatra y trabaja desde hace ya 14 años como psiquiatra infanto-juvenil en el Centro de Salud Mental de Cartagena, de Murcia, ¿no? Es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Murcia y especialista en psiquiatría por el Hospital Universitario Virgen de la Resaca. De forma paralela a estos estudios, ella ya desde joven se sintió atraída e interesada por el estudio del alma, ese constructo que hablamos mucho de él, pero que tal vez no sepamos tanto de lo que realmente significa. Y también a Sonia le interesó el sentido de la vida y de la muerte. Esto pues le ha llevado a hacer multitud de cosas, multitud de estudios, de análisis, de comprobaciones, de experiencia, de formación para llegar a donde está hoy y aun cuando ella está compartiendo, o sea, mejor dicho, dedicando su vida en el tema hospitalario, pero también es verdad que esto lo tiene como muy importante en su vida, aunque en este momento lo tiene un poco, digamos, de lado por cuestiones familiares personales, pero que lo va a recuperar en breve. Sonia también ha escrito el libro Lo que el alma cuenta, que lo publicó en el año 2022. En él lo que quiere dar es a conocer la terapia regresiva a toda a la población en general, porque esto permite aportar conocimiento y luz de este tema tan poco conocido en el ámbito científico. Por todas estas razones también se decidió a publicar una investigación hecha por ella misma de perfección de resultados de la práctica de regresión a vidas pasadas mediante análisis de conciencia. Esto lo ha hecho entre revistas, entre ellas la Journal of Transpersonal Reiki y esta es una, también en la Percibe
Richard, es que mi inglés no es muy allá, of Past Life Regression Theories and Expanded English Analysis, y también en otra titulada The International Journal of Regression Therapy. En estas 3 revistas ella ha publicado anuncios, o sea, artículos científicos. Ella se ha dedicado al estudio y la investigación del ser espiritual que habita en nuestro cuerpo físico y le ha hecho comprender que somos conciencia en estado evolutivo, que estamos conectados con la fuente de la luz primogénea y formamos parte de algo mucho más grande que lo que aparentemente creemos ser o que nos rodea. Con todo este currículum, que no lo he dicho todo porque si no acabamos ya esta sesión, vamos a empezar ya para recibir a la doctora Sonia Andrés, y para iniciar ya su propuesta voy a empezar con la primera pregunta. Querida Sonia, ¿cómo llega una psiquiatra formada con el método científico a interesarse por propuestas que no están en estas directrices, digamos? Muy buenas. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y por la oportunidad de estar aquí en tu canal. Para mí es un placer poder compartir, bueno, y estar aquí hoy con todos tus oyentes. Bueno, pues la primera pregunta, pues, a ver, yo creo que la vida me llevó. Bueno, yo siempre me he interesado por el alma. ¿Y cómo empieza? Pues como empieza mucha gente, pues en momentos difíciles, pues yo creo que fueron cuando empezaron a fallecer mis abuelos y cuando te preguntan, ¿no? Que cuál es el sentido, o sea, dónde vamos cuando morimos, ¿no? ¿Para qué es la muerte? ¿Qué hacemos aquí? ¿Cuál es el propósito de la vida? Y fue una época así como que no comprendía muy bien pues por qué no pasaban las cosas. Y bueno, pues casualidad de la vida que llegó a mis manos un libro de Brian Weiss, que muchas vidas, muchos maestros, y empezó a resonarme el tema de la terapia regresiva. Y esto para mí fue como un descubrimiento, ¿no? Luego pude leer a, bueno, Elizabeth Kübler-Ross y otros médicos que habían publicado sobre la vida después de la muerte. Y a leer más y más y más y me llegó a investigar y hasta que, bueno, pues pude saber que justo en mi ciudad había un médico que hacía terapia regresiva, que es el doctor Juan José López Martínez. Y me lancé, digo, voy a ver, como que mi alma, ¿no? Mi inercia me llevaba a ese camino, a esa búsqueda, a como explorar ahí. Y bueno, pues cuando pude ver, ¿no? Lo que era la técnica en sí, en qué consistía, qué efectos tenía, cuáles eran sus beneficios, la verdad que me quedé fascinada. O sea, la palabra era como que estaba delante de algo, ¿no? Muy grande, muy importante y muy desconocido para la población general. Incluso al principio como lo vi como un poco como de secreto, ¿no? Como de, uy, esto a quién se lo voy a contar, ¿no? Como esto es muy misterioso lo que pasa aquí. Bueno, entonces yo empecé a investigar más en la técnica, luego hice la formación, ya, bueno, pues en mi consulta publiqué el libro y ya dije, esto hay que darlo a conocer, hay que contarlo a la población general, porque lo que la terapia regresiva aporta es muy valioso porque te hace entender, ¿no? El ser trascendente que somos, el alma, dónde vamos, el sentido de la muerte, de la vida, o sea, es como que te abre mucha mente. Y yo, pues, he sentido que esto era necesario compartirlo, que es necesario para la población general y bueno, pues ese es mi objetivo. Fantástico. Pero fíjate, permíteme que haga un poco de hincapié, porque ¿dónde está, digamos, el punto de inflexión o la parte más profunda, que llega más profundo a tu ser, que incluso una persona como tú con esa formación, llegas hasta el punto de no solamente que te guste el tema y que lo veas plausible y que lo veas que realmente es una realidad, sino que además de eso te pones, o sea, la practicas, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que, que llegues a practicar algo
que no está afectada en las bases de tu formación. Claro, claro, y me costó mucho entrar ahí, no te creas. No te creas que yo cuando empecé con la terapia regresiva fue, justo antes de hacer la especialidad, o sea, terminar la carrera de medicina y ahí conocerla, bueno, ahí fue cuando ya empecé justo a mis primeras regresiones, a ir a talleres y me quedé tan fascinada que pensé: "Madre mía, voy a hacer primero la especialidad". Porque como yo entré en esto, o sea, yo sabía que ahí mi alma iba ahí, ¿no? Y lo iba a hacer porque me apasionaba. Pero era como, uy, vamos primero por lo científico, por lo racional, ¿no? Por lo reglado. Y una vez que yo tenga mi especialidad, pues después volveré, ¿no? Estuve un tiempo ahí como de pausa y ni siquiera se lo contaba a mis compañeros ni nada, porque es verdad que puede parecer un tema muy peculiar y la gente no lo conoce, entonces hay desconocimiento y no saben muy bien qué es. Y bueno, me costó un tiempo poder abrirme, poder, ¿sabes? Poder ir a un congreso y contar mi experiencia, poder sacar el libro. Fue como sí, como decir, mira, esto es así, para mí es una realidad, creo en esto, lo veo eficaz. Y bueno, yo al final luego lo que me he encontrado con mis compañeros es mucha aceptación. O sea, es como en todos los ámbitos. Hay médicos que creen, otros que no, hay psiquiatras. Mira, yo esto lo desconozco, pero te respeto. O sea, si tú lo haces y a ti te va bien, perfecto. Pero yo no iría, ¿vale? Perfecto, yo también te respeto a ti. Pues eso es así, ¿no? Yo creo que en todos los ámbitos, a lo mejor en el ámbito médico de los psiquiatras como más racional, bueno, y en la medicina en general, se puede ver como una pseudociencia, ¿no? Que de hecho está clasificada como pseudociencia. Pero bueno, yo creo que para poder opinar hay que primero tener la experiencia y conocer. No puedes descartar algo que no conoces. Entonces, bueno, yo sí que he hecho regresiones a compañeros míos y bueno, pues la experiencia luego, el que lo ha vivido, sí que lo ha podido entender y bueno, pues sí que hay gente que lo comparte incluso, y que le gusta el tema. Claro, esto es una realidad porque es que, discúlpame que insista tanto, pero es que para mí es importante porque yo es al revés. Yo primero conozco esta terapia y después hago psicología, pero es por otros motivos. Entonces, eh, ¿de qué modo tú llegas a convencerte no de la efectividad, no de las cosas que se viven en ella, que son fascinantes, como bien has dicho, sino de la efectividad real, práctica, que eso repercute en las personas? Yo creo que lo que da la vivencia, la certeza, es la experiencia. O sea, a ti te pueden contar muchas cosas, leerte muchos libros, o sea, escuchar muchas charlas, pero al final lo que te da la certeza es la experiencia personal. Entonces, para mí, haber sido paciente de esta técnica y lo que yo he podido resolver, sanar, el autoconocimiento que tengo, ¿sabes? De mí misma, el contacto que he tenido con mi conciencia, con mi propio ser y la visión que me ha dado de la vida, o sea, eso es para mí lo que da la certeza, la vivencia personal, o sea, mi experiencia. Creo que es lo más valioso, independientemente de las publicaciones, los libros y todo eso que está muy bien, pero al final, si tú no tienes la vivencia, es como si te cuentan, ¿sabes algo? O cómo es el primer beso, yo te lo puedo contar, pero tú cuando lo vivas, entonces me dices que es para ti, ¿sabes? Y si es así o no lo es, ¿sabes? Al final lo que da la certeza, yo creo que es la experiencia personal. De verdad, como te agradezco, de qué forma tan bella y tan dulce y tan sensible y tan eso sencilla, explicas algo que realmente trasciende la lógica y trasciende la inteligencia. Y me encanta porque en efecto, bueno, yo creo que todo el mundo podría estar de acuerdo, pero fíjate, yo tengo unos amigos muy cercanos que son médicos, con los que comparto mucho, salimos juntos, hacemos, en fin, hacemos viajes, tenemos mucha relación. Ellos no creen en que lo que yo hago sea posible.
pero tampoco nunca han querido someterse a una terapia, tampoco nunca la han visualizado, tampoco nunca han hablado con alguien que la haya tenido para tener un criterio. Solo no lo creen. Y no lo creen porque en su estructura mental, cuando se formaron como médicos, le dijeron que eso no existía, que todo lo que no se podía pesar y medir no podía ser real. O sea, hay que huir de esto, esto no tiene sentido. Sin embargo, bueno, nuestra relación es muy buena porque humanamente tenemos otros lazos que nos unen. De esto hablamos, pues a veces con sarcasmo, a veces con tal, cada uno en su línea y no hay más. Pero me llama muchísimo la atención. Entonces, ¿por qué crees tú que la mayoría de profesionales de la salud creen que esto que tú haces, que yo hago, evidentemente, no es ciencia? ¿En qué se basan para creer que no es ciencia? Si no lo han probado, porque yo personalmente he hablado con bastantes personas, con gente de ciencia, y, y su único argumento es que no se lo creen. O sea, es que no hay otro. Entonces, ¿por qué crees tú que no creen esto? ¿Dónde está el límite? A ver, yo creo que la medicina y la ciencia en general está muy influenciada por la industria farmacéutica. Sinceramente creo, que el trasfondo es económico. Al final lo que mueve el mundo de la medicina y los protocolos sanitarios y todo, es lo que da dinero. Es horrible decir esto, pero yo creo que es un poco la realidad en la que vivimos. Entonces, claro, yo trabajo en la seguridad social y en un sistema de salud pública y los protocolos convencionales que tenemos a disposición de los pacientes, pues son los que han establecido que dan eficacia con unos tratamientos, con unos ensayos clínicos que han promocionado las industrias farmacéuticas. ¿Sabes qué pasa? Que en la terapia regresiva no hay ningún beneficio económico, o sea, es una terapia totalmente gratuita en el sentido de que no gastamos fármacos, ni metemos prótesis, ¿sabes? Ni hacemos intervencionismo, ni nada que vaya, ¿sabes? A invertirse para tener un beneficio económico, o sea, no. Entonces, claro, ahí no se invierte en estudio, ni en investigación, ni nada, porque no da dinero. Entonces, bueno, yo creo que tiene un poco que ver con esto, ¿no? Con que no hay, pues no está dentro de los protocolos, no se ha estudiado, por lo tanto se rechaza. Yo, para mí era muy importante cuando han nombrado los artículos esos que he publicado, yo encabezonada en meter un estudio científico sobre terapia regresiva en una revista, en la que sea, de psicología transpersonal, de terapia regresiva, de lo que sea, pero que haya como un anclaje ahí de un estudio con casos, o sea, con casos reales, con un análisis estadístico, con las conclusiones, o sea, que haya una evidencia, ¿no? Aunque no demuestre nada, pero que lo estás estudiando y que esa técnica existe y que esa técnica es válida. Y creo que si introducimos más publicaciones, como que se va a ir conociendo, o sea, porque la comunidad científica, hablamos los términos que, claro, que manejamos. Si no hay estudios científicos, no es, ¿sabes? Y entonces yo creo que va un poco por ahí el tema también, de ir introduciendo en la nomenclatura médica estos términos y que se vayan escuchando, que se vayan leyendo y poco a poco integrando. Claro, es que a mí me parece no interesante, no, interesantísimo. Interesantísimo que haya mucha gente como tú haciendo cosas y aportando cosas con documentación para que realmente alguien a quien corresponda vaya tomando cartas en el asunto y vaya pudiendo decidir, pero sobre hechos, no sobre teorías ni hipótesis. Porque claro, la ciencia antes decías, es que a esto lo tachan, o sea, o lo etiquetan como pseudociencia. Pero claro, la ciencia, desde su creación, solamente ha desarrollado y ha estudiado cosas tangibles, cosas que se pueden pesar, cosas que se pueden medir. Entonces, sin embargo, ¿por qué no ha admitido esto todavía en el corpus científico? Porque estamos hablando de algo inmaterial, estamos hablando de energía. Y claro, la energía no se mide, la energía no se pesa, pero es una realidad absoluta, porque ya sabemos, porque esto ya es, vamos, conocido por todo el mundo, que la física cuántica dice que somos energía, pero es que además tienen las pruebas. Y qué curioso, que aun con eso,
todavía hay gente del mismo segmento científico, no de los que estén fuera, que sigue creyendo que no. Y a lo mejor tiene algo que ver con lo que tú has dicho antes, pero es curioso, porque que los organismos estén condicionados, lo entiendo por esos intereses, pero que a nivel personal, médicos de la especialidad que sean o cualquier persona que esté metida en la salud, no se digne al menos observar, analizar, curiosear, leer, investigar, practicar algo de otras cosas que están diciendo que están muy lejos, pero que son muy efectivas. Esto es lo que no entiendo. Porque claro, y ahí ya entramos en el terreno de la creencia, porque aquí sí que me parece una cosa, creo que tristísima, que todavía las creencias tengan más peso que la propia inteligencia. Y claro, que la gente, mm, le diga a la gente que no tiene formación suficiente, no sepa cómo funciona la mente, es comprensible. Pero la gente de ciencia debe de saber cómo funciona la mente. Y la mente, lo que vamos metiendo en nuestro subconsciente, es lo que vamos haciendo de ello nuestra vida y cogiéndolo como una realidad absoluta. Pero no es así. Hay muchas más cosas que no tenemos que estar cerrados a las creencias, porque las creencias se han formado durante años o centurias, pero la formación, la práctica, la realidad se va abriendo cada día porque cada día se, se descubren cosas nuevas. Entonces me parece lamentable que con la excusa de la creencia no avancemos. Y entonces, llegados a este punto, Sonia, háblanos un poco de casos y resultados que tú hayas practicado en primera persona como terapeuta, que te hayan llegado al alma o que creas que puedes o debes compartir con la gente para que vean, pues permíteme decirlo así, lo que se están perdiendo. A ver, yo creo que lo de la creencia es muy importante y también depende del estado, o sea, del estado evolutivo, de la conciencia de cada persona. Y creo que todo el mundo no está en el mismo nivel evolutivo, ni esta terapia puede llevar a todo el mundo en el mismo momento. Entonces, lo que una persona hoy rechaza dentro de 10 años por causas de su vida, ¿sabes? De fuerza mayor o que estén viviendo un duelo, o que estén angustiados por cualquier motivo, de pronto te preguntan, oye, ¿y eso que tú hacías? Recomiéndame algún libro. Entonces empiezan como a abrir mente, ¿no? Oye, ¿y eso que decías de la vida después de la muerte? Es que mira, es que ahora justo que me ha pasado, ¿sabes? Entonces que cada uno tiene su momento, hay que respetar, porque estamos como en una evolución. Yo, bueno, casos míos, vale. Tengo muchos. Y ¿sabes qué pasa? Que se me olvida. O sea, yo cuando salgo de la consulta, no sé si te pasa a ti, como lo tuyo, o sea, lo tuyo, tuyo, lo mío, mío, o sea, como que suelto mucho. Entonces, bueno, antes de empezar la sesión, me he repasado algunos y creo que, por ejemplo, hay uno que es interesante porque luego pude comprobar una cosa. Y fíjate que cuando ya comprobamos cosas, como que te da una veracidad, ¿no? Vale, pues mira, es una mujer que viene a la sesión con un síntoma de cansancio, dolor de piernas y como la sensación de carga, de llevar mucho peso, mucha carga, mucho cansancio. Entonces, bueno, empieza la regresión con una relajación profunda, yendo al síntoma, ¿no? Sintiendo el síntoma profundamente, ubicándolo en el cuerpo y entra en una experiencia de una posible vida anterior donde se ve siendo hombre, era de raza negra, era un chico de 22 años que estaba en la mina y como que tiene la experiencia de que la mina se cae encima todo y se quedan asfixiados ahí. Entonces, bueno, en la regresión vamos yendo, ¿no? A los momentos que hay que ir difíciles, ¿no? Que hay que revisar. Y lo que se ve es que este chico bueno, había tenido un matrimonio con una mujer. En la sesión reconoce
en los ojos de su mujer a una persona de su vida presente, ¿no? La manera, en el brillo, la mirada o lo que le hace sentir, sabe que es alguien de su vida presente, más concretamente su hija, ahora. Y, y bueno, conforme avanza la sesión, lo que se ve es que entraban en la mina, iba su hermano y otros compañeros, ¿no? de ese trabajo que se ubica en el 1910, cerca del río Mississippi, me dice. Y estaban como sacando tierra y llevando unos sacos muy grandes en la espalda. Entonces ella ve, ¿no? esa sensación de carga, ese peso, y lo que hacían es trasladar los sacos hacia otro lugar. Y cuando iban muy cansados y no podían más y estaban ya exhaustos, iban cantando una canción. Y todos cantaban al unísono, todo el grupo, como para aguantar, ¿no? Para motivarse y para ir juntos en esa labor que estaban haciendo. Y entonces empieza la paciente a cantar. Y yo, claro, yo como tengo siempre una grabadora, pues acerco, ¿no? Y ella empieza con la entonación, ¿no? Como que está con esa canción, o sea, entra en sintonía con la canción, la reproduce. Na, 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 y con la misma entonación, y era algo así como pobre minero soy, a la mina hoy, no sé, era como un soniquete que ya estaba, y Deutka yo la dejo cantar, sí, que continúa, sí, que canta toda la canción, todo lo que tú recuerdes, está, pum, 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 canta la canción, la entonación, 16 down a la mina voy, y ella, claro, se pone a cantar, o sea, estaba reviviendo ese momento, ¿no? Que estaba ella tan cansada, pero como que lo hacían en grupo y estaba en eso, ¿no? En desarrollar esa función. Y bueno, pues nada, termina toda la experiencia. Lo que ella ve es como que antes de salir su abuelo le había dicho que tuviera cuidado, que cuidara de su hermano, un poco la sensación de culpa, ¿no? Cuando ya pasó todo, entonces le entra como la culpa. Y ir revisando la escena, no había colocado un travesaño bien o algo, había sido parte de su responsabilidad, no todo, pero alguna parte sí que se estaba sintiendo muy culpable y estaba viendo, ¿no? Ya debajo de toda la tierra, mientras asfixiaba, como tenía cerca a su hermano y también reconoció la mirada que era su pareja en esta vida. Y bueno, pues nada, termina toda la experiencia, se asfixian allí y lo que ella ve después, cuando ya el alma sale del cuerpo físico, ve como las demás almas que también habían fallecido estaban como perdidas, ¿no? Como asustadas, no sabían muy bien. Cuando fallece el cuerpo físico de golpe, el alma a veces, ¿no? Como se queda en estado de confusión, en estas muertes así tan rápidas, y no sabían qué hacer. Y entonces lo bonito es que ella los recoge a todos y cantando la misma canción los guía hacia la luz. Fíjate, la paciente se pone a cantar otra vez, na, 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 y entonces lo recoge como agrupándolos y lleva a todos, y ella misma también a la luz, porque está viendo la luz, ya me dice que lo va sintiendo, que puede entrar, y entonces acompaña a todos y entran juntos a la luz. Una experiencia preciosa y muy liberadora. Para ella, lo que trabajó allí fue la culpa, fue también una promesa de amor eterno que le hizo a su mujer en esa vida, que era su hija en este momento, que bueno, pues los juramentos, las promesas, todo eso se queda, ¿no? como muy fijado también y hay que trabajarlo. Y bueno, para ella fue una liberación también de ese peso, ¿no? Como ese peso que llevaba. Y cuando terminó todo, ya, bueno, pues cerramos la sesión, hicimos la armonización y terminó todo. Yo volví a casa y busqué la canción, digo, esta canción existirá, porque ella luego cuando despertó, o sea, cuando ya salió del trance, terminó la sesión y tal, y ya hablando dice, digo, esa canción no la he escuchado en la vida, dice, yo no sé, digo, yo tampoco.
Y digo, bueno, pues no creo que me la haya inventado. Digo, pues no creo porque estaba muy emocionada y te dicen que estaba viviéndola muy profundamente esa canción. Y entonces, bueno, pues buscando, ¿no? Así como lo que ella, las palabras que ella había dicho textualmente, era una canción que hablaba sobre la esclavitud de los mineros. Y la canción se llama 16 Towns, que, que significa 16 toneladas. Lo que ella cantaba es 16 down a la mina voy. Y yo entendía 16 down, yo no sé qué dice. Pero luego cuando vi la canción original, que la encontré, era 16 Towns. Y esa canción existe. Yo no la conocía, ni la había escuchado en mi vida, ni ella tampoco. Pero fíjate, como ahí digo, ahí estaba, conectando con esa experiencia y escuchando, o sea, y repitiendo esa canción que ella traía a la sesión, ¿no? Para que yo luego lo pudiera comprobar. Qué maravilla, qué maravilla. Pues fíjate, hago un pequeño, bueno, yo sabes que a esta terapia, a esta técnica no le llamo regresiva, pero simplemente porque desde el momento que me formé entendí y me llegó así que era una terapia que tiene que ver con el alma, ¿no? El alma es la que se manifiesta, es la que realmente lo sabe todo, la que conecta con lo que acabas de decir y con todas esas cosas. Entonces, una chica muy jovencita, una chica muy jovencita, con un problema de falta de autoestima, de sentimiento de culpabilidad, de tristeza, de una serie de cosas, y le sale el alma de una persona que, bueno, después de decirme todo lo que le estaba transmitiendo, que coincidía plenamente con lo que la chica tiene, pero ha sido bonito porque después le digo, ¿cómo te puedo ayudar de cosas que tengas pendientes para irte? Porque me ha dicho enseguida que se quería ir. Y me dice, porque tengo mucha pena, me siento muy culpable. ¿De qué? Dice, porque estuve en la guerra y maté a un compañero. Lo hizo de forma involuntaria, pero eso se le quedó ahí grabado. Y eso le estaba transmitiendo a la chica ese sentimiento de culpabilidad, de enfado, de tristeza. O sea, es descomunal las cosas que se pueden hacer. A lo mejor alguien ahora, a lo mejor algún médico o alguna persona de la salud, cuando te oiga decir estas cosas dirá, esta mujer lo que está es para ir al psiquiatra. Pero no, ella se mira en el espejo y ya se soluciona. No os preocupéis de nada. Sonia, ¿tú crees que se puede, o sea, qué crees que se puede con esta terapia? ¿Se puede llegar donde no llega el método científico convencional cartesiano? A ver, de hecho se llega. De hecho, hay muchos pacientes que, bueno, yo siempre digo que el primer escalón es la medicina convencional. Siempre que tenemos un dolor, un síntoma, el médico de cabecera. Lo primero, hay que ir siempre al primer escalón. Pero es que hay pacientes que tienen mucho recorrido, o sea, que tienen un dolor, una sensación, un síntoma, han ido al médico de cabecera, han ido a especialistas, han hecho un montón de pruebas, han hecho intervenciones y ya ahora están buscando opciones complementarias porque nadie le ha resuelto ese dolor. Entonces sí que he tenido la experiencia de poder ver como algunos síntomas de esto, que ya el paciente llevaba un recorrido importante, se aliviaban. Entonces, claro que lo pienso porque lo he comprobado. ¿Cómo me alegra que digas eso desde tu experiencia práctica con la consulta, con el método? Entonces, claro, yo me planteo, digo, si el método científico se basa en el proceso sistémico, es lógico para obtener conocimiento, todo esto basado en la observación. Por supuesto, también la experimentación y el análisis de datos. Vale. Si todo esto podemos trasladarlo a esta terapia o a cualquier otra, porque hay muchas que son efectivas y que pueden ayudar y ayudan al ser humano, ¿por qué no se trasladan estos mismos procesos a cualquier técnica de las que se puedan utilizar para comprobar, por lo menos comprobar su validez? No digo aceptarla porque sí, sino para comprobarlo. ¿Por qué no se hace eso? Pues no lo sé. No tengo ni idea por qué no se hace, pero bueno, a ver, al final el método científico, o sea, la evidencia empírica es la observación y la experimentación y comprobar que ese fenómeno ocurre en distintos lugares del mundo si se aplican las mismas condiciones. O sea, eso es una evidencia empírica y eso es método científico. Y la regresión ocurre.
ocurre aquí, en el norte de España, en donde sea, o sea, y ocurre de la misma manera, con el mismo método y de la misma forma. Entonces, es un fenómeno que empíricamente, o sea, se puede demostrar, hay una evidencia de que ocurre y de que se da. El fenómeno se da. Entonces, bueno, simplemente sería, pues, evidenciarlo, ¿no? O sea, que tú eres testigo de que ese fenómeno es real y no es un invento de cuatro iluminados. ¿Sabes qué pasa? Lo de la invención es verdad, porque la gente luego empieza a ver si me lo he inventado, ¿no? Cuando va a la sesión y gente que es racional, ¿no? Y luego dice, uy, ya cuando va a terminar, no me habré inventado todo esto. Digo, hombre, mucha imaginación tienes que tener. La fantasía, o sea, el pensamiento fantástico existe, pero lo que no se puede inventar ni fingir es la emoción. Y esta técnica conecta con la emoción original de la experiencia. Y lo que tú sientes, eso no te lo inventas. ¿Sabes? Eso es lo que el paciente le da la convicción de que lo que ha vivido es real. Es porque lo ha sentido. ¿Lo entiendes? O sea, la historia a lo mejor me la he inventado, fíjate. Puede ser, ¿no? Que alguien muy racional diga, bueno, vaya película me he montado. Pero la emoción, si lo que has sentido, eso no se inventa. O sea, que esto lo estás experimentando en la Ujú, cama de la sesión, lo estás viviendo. Y entonces eso no te lo puedes inventar. ujú. Qué bueno. Porfa, doctora Andrés, dinos para ti, desde tu perspectiva y tu formación y tus conocimientos, ¿qué es el subconsciente? Sí, vamos a hablar un poquito vamos a anclar los conceptos. A ver, somos conciencia, una conciencia en estado evolutivo, ¿vale? Somos una conciencia de la que no tenemos conciencia, ¿vale? Entonces vamos a ir anclando términos para que nos entendamos. ¿Qué significa? La conciencia para mí es el alma, ¿no? Lo que somos, nuestro verdadero ser, lo que nos constituye. Y estamos en nuestra conciencia ubicada en un cuerpo físico, que es un avatar, un vehículo que nos han dado para tener esta experiencia humana, ¿no? Este aprendizaje. Entonces, la conciencia, ¿no? Está anclada, bueno, utiliza como receptáculo el cerebro, como está ahí, eh, El software. ubicado, sí, bueno, pero en realidad el alma ocupa todo el cuerpo, o sea, somos todo el alma lo que nos envuelve, incluso, ¿no? Incluso por fuera, dicen, como nuestra energía. Esa es nuestra conciencia que está una parte, ¿no? En este cuerpo físico, ¿vale? Pero lo que realmente somos, o sea, la conciencia que somos es una chispa de luz divina que es parte de una conciencia universal o de algo más grande que nosotros, que somos como una chispita que ha mandado, ¿no? Para vivir esta experiencia como humanos. Pero en realidad podemos conectar, ¿no? Con esa fuente de luz, ¿no? Que es de donde todos procedemos y donde vamos. Cuando salimos del cuerpo físico, termina la experiencia, se muere lo que es la estructura, pero el alma nunca muere, porque somos eternos. Entonces, somos conciencia y a veces no tenemos conciencia. La conciencia es cuando nos damos cuenta, ¿no? La capacidad de percibirnos, de vernos, de sentirnos, de percibir el entorno, o sea, como es darnos cuenta. Yo digo la conciencia, ser consciente es darnos cuenta, ¿vale? Lo que nos damos cuenta. Entonces, dentro toda nuestra conciencia hay una parte consciente que nos estamos dando cuenta y hay una grandísima parte inconsciente que no nos damos cuenta, que no sabemos realmente, pero que condiciona mucho nuestra manera de ser, de actuar, de pensar, de sentir. Porque todo eso que no nos damos cuenta, pero nos mueve, ¿no? Nos da la inercia, ¿no? Es como yo decía, me da inercia y no sabes por qué, pero el cuerpo te lleva. O sea, es el inconsciente, ¿no? Esa parte
como profunda, como si fuera un iceberg, ¿no? De que la parte de arriba es tu consciente que te estás dando cuenta y el grueso del bloque de hielo está por debajo, en lo profundo de tu mente, donde bueno, muy difícil acceder. En la parte más arriba, el subconsciente, ¿no? Está como ahí entre la conciencia y la inconsciencia y está como un poquito más accesible. Y eso es lo que viene, ¿no? Por ejemplo, en los sueños, en los lapsus, en los chistes, incluso, bueno, y es el efecto de las neurosis, ¿no? Cuando algo está en el subconsciente, está como ahí cerca, que si el propio psicoanálisis, muchas técnicas, la interpretación de los sueños, todo eso se puede acceder, ¿no? Con distintas técnicas, pero a lo de abajo, al grueso, es más difícil acceder. Mm, Entonces, para eso está, por ejemplo, la terapia regresiva, para hacer consciente lo inconsciente, ¿no? Como para subir a superficie todo aquello que está ahí abajo, que nos condiciona, que nos mueve, que nos lleva, ¿no? Que nos hace hacer o que nos impide hacer. Hay muchas técnicas, ¿eh? Para buscar en el inconsciente y para conocernos mejor, porque al final todo eso somos nosotros y ahí estamos, ¿no? Y eso forma parte nuestra. Entonces está bien que nos conozcamos. Como herramienta de autoconocimiento, la terapia regresiva es fabulosa. Y yo también he investigado un poquito las constelaciones familiares, que también saca, ¿no? Como una parte tuya, que también tiene que ver con los ancestros y con tu árbol genealógico, así como la terapia regresiva, lo que conectas con experiencias de vidas anteriores. Y bueno, hay personas que no necesitan herramientas, simplemente a través de la meditación, cuando son muy experimentados, pueden acceder, ¿no? A esos contenidos y ver un poco cómo te estás sintiendo y qué procesos son los que te están llevando. mm, Al final yo creo que todo eso que nos constituye es lo que realmente somos. Y es muy importante conocernos y saber qué es, ¿no? lo que nos está haciendo hacer, lo que hacemos, ¿no? Y por qué lo hacemos y cómo sentimos. Y yo encuadraría ahí, ¿no? Como el concepto del inconsciente. ¿Y cuál es para ti la diferencia entre el subconsciente y el otro constructo que es el inconsciente? Porque entiendo que son dos capas diferentes y cada una tiene, digamos, una misión, ¿no? Sí, yo creo que es como la superficialidad, o sea, el acceso a la información, como que esté más accesible en la mente subconsciente, está un poquito más accesible o más fácil llegar, se te puede salir con un lapsus, que recurren a los políticos cuando nos están mintiendo descaradamente y tienen un lapsus y ya está, ya lo han pillado, porque en ese error del lenguaje está la verdad. ¿No? Entonces, en el subconsciente están las cosas como más accesibles. Y para mí el inconsciente, ¿no? Es como lo más profundo y lo más difícil de llegar. Mm, claro, es eso que decías antes de hacer consciente lo inconsciente, aquella, aquella frase o aquella teoría de Jung, que es fundamental en nuestra técnica, en nuestra terapia es fundamental, pero es que es fundamental en la vida de el ser humano, porque, claro, yo te preguntaría, ¿hasta qué punto somos conscientes de lo que hay en las otras capas? O sea, todo eso existe en el subconsciente y en el inconsciente, pero ¿a qué nivel o en qué porcentaje o hasta qué punto somos conscientes de lo que existe en eso? Y hablo no a ti como profesional médico, como psiquiatra o como terapeuta, sino el ser humano en general. Pues mira, yo me atrevería a decir que muchísimo, muchísimo, hasta el 95, o sea, si tuviera que poner un porcentaje, diría hasta el 95% no tenemos ni idea de todo lo que nos mueve y de todo lo que nos está condicionando. Y aún así, cuando vas a las técnicas y cuando vas a las herramientas y lo descubres, ¿no? Y dices, ostras, ¿no? Que por eso me pasaba a mí esto, ¿no? Por eso tengo yo esa sensación, o por eso hacía esto. Claro, ¿cómo no lo iba a hacer? Si mira qué historia llevo en una vida pasada, o mira qué historia llevo de mi bisabuelo. Claro, claro. Entonces te comprende y dices, "Ah, por eso, así". Entonces, claro, yo creo que el 95%
de por qué estamos haciendo las cosas. O sea, en esta experiencia de vida humana estamos condicionados por una herencia genético, o sea, energético-genética, que nos hace actuar, ¿no? Como el personaje que somos, pero en realidad yo creo que actuamos en función de cómo percibimos. Fíjate, las situaciones son las mismas para, ¿no? En una escena que hay 10 personas y para cada uno ha interpretado una cosa diferente. De pronto hay dos que se han enfadado, dos que se están riendo, uno que está que le da igual. O sea, ¿y por qué? La misma escena, ¿eh? O uno se traumatiza, el otro le ayuda. Yo qué sé, que todos al final estamos interpretando. ¿Y que de qué depende, ¿no? Nuestra interpretación al final, y yo creo que es de nuestros propios receptores, o sea, y de lo que nuestro personaje necesita percibir para experimentar, ¿sabes? Y que todos percibimos en función de cómo somos. Fíjate, no vemos la realidad como es, sino que vemos la realidad como somos. Y entonces, claro, todo eso que a nosotros nos constituye, porque va en nuestra ADN, ¿no? En las células que somos y en toda nuestra información de lo que traemos, ¿no? De los ancestros, de lo que hemos vivido, ¿no? De todo eso va en nosotros. Entonces yo en una situación la interpreto de una manera. O lo mismo me mosqueo, o lo mismo me parece maravilloso, o claro, ¿en función de qué? De lo que yo esté viendo, sintiendo o necesitando aprender. No sé si me entiendes, que en cada experiencia tiene un aprendizaje y al final recreo lo que estoy percibiendo en función de lo que soy. Claro. Y fíjate, y si somos tan ignorantes porcentualmente en cosas tan esenciales, tan importantes para nuestra existencia como seres, para nuestra evolución, porque evidentemente la vida es evolución, yo te pregunto, danos algunas TIC, algunas pautas de cómo poder llegar a descubrir todo eso que hay en esos constructos que hemos hablado de inconsciente y subconsciente, cómo podemos llegar a descubrirlo para que nos ayude a tener una vida mejor. Y qué importante es conocerse, ¿verdad, Abelino? Qué necesario que cada uno, ¿verdad? Mire para adentro, sentirnos, ¿no? Yo creo que, bueno, a ver, lo más importante es la conexión con el propio ser. O sea, estar en ti, estar en presencia. Y silenciarnos, ¿no? Como estar con nosotros, o sea, con nuestra verdad, con nuestra esencia. En presencia, ¿no? No, ¿cómo diría? Es como que nuestra conciencia o el ser que somos es un espectador. Es un espectador de una película, de un personaje, ¿no? Yo soy un personaje y tú eres otro, y estamos haciendo aquí una escena, ¿no? Y entonces nuestro alma, la tuya y la mía, está viendo esto. Está como en un cine comiendo palomitas y diciendo, oye, pues mira, pues estaban compartiendo, ¿no? Y entonces nosotros estamos desarrollando el personaje, lo que hemos venido a hacer, ¿no? Nuestra misión o lo que toca. Entonces, si tú ves las escenas de tu vida desde el espectador, o sea, desde el alma, desde la conciencia que somos, en vez de desde el personaje, yo creo que eso te da como una distancia y una desvinculación al final de los problemas que tenemos aquí en el mundo, que es verdad que hemos venido a experimentar, a sufrir, a padecer, y hay momentos muy buenos y momentos muy malos. Pero cuando tú lo ves desde fuera, ¿no? Como ese espectador, e intentas entender que esto es un aprendizaje, que tiene un sentido, ¿sabes? Que todo es para algo, como saber que en todo momento algo más grande está con nosotros, que no estamos solos, que esto es para bien, ¿no? O sea, yo creo que eso ayuda mucho a no identificarte con el personaje, con la experiencia, que al final solamente esto es una partida de cartas, ¿sabes? Es una experiencia de muchísimas que hemos vivido en esta experiencia, o sea, en este planeta y en otros planos, ¿sabes? Y es como, a ver, como no, el dolor es inevitable,
pero el sufrimiento es opcional. Entonces, claro, fíjate, como si pudiéramos ver las situaciones desde el espectador, o sea, desde el alma, como decir, mira, Sonia, solo esto solo es un personaje, eres eterna, ¿no? O sea, tu energía es muchísimo más, todo esto solo es para que tú aprendas esto, ¿sabes? O tengas esta evolución de tu alma y lo puedas como integrar, ¿sabes? Y devolver la experiencia de decir, mira, no comprendo, no sé por qué me pasan las cosas, asumo, ¿no? Que no puedo controlarlo todo, que, 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 esto tiene que ser así, como aceptar, ¿no? Aceptar la vida, aceptar el presente, estar en sintonía contigo, como surfear la vida, como digo yo, pues estar así, ¿no? En presencia y, y yo creo que eso ayuda un poco a desvincular, ¿sabes? Del personaje que somos. Qué maravilla. ¿Te das cuenta, querido espectador, de por qué te insisto tanto en que te suscribas y en que compartas con la gente que creas que le puede hacer algún beneficio? Porque personas como Sonia nos están transmitiendo algo maravilloso, algo que además es real, que está comprobado y que nos ayuda y nos puede ayudar a cualquier ser humano, sea la que sea su circunstancia. Eso es por lo que me permito siempre ser tan insistente para que podáis suscribiros y no solamente os pido que os suscribáis, os pido que interactuéis, os pido que dejéis los comentarios que creáis convenientes. Yo siempre suelo contestar que si tenéis algún tema que os interesa mucho, lo expongáis y lo pondremos en el debate. Todo lo que necesitéis, de verdad que sí. No hacemos esto por dinero, esto lo hacemos solamente por amor a lo que hacemos, porque creemos en ello y creemos que es una forma de llegar al ser humano y aportar algo. Es nuestra responsabilidad, la de Sonia, la mía y la de otras tantas personas que están en esto. Y esto es lo que nos lleva, no otra cosa. Y entonces, Sonia, es que no acabaría nunca contigo porque no es por lo que dices, que por supuesto es maravilloso, pero cómo lo transmites. Me parece encantador, de verdad, eres maravillosa. Yo te preguntaría, ¿qué síntomas pueden ser tratados por esta terapia? Porque conocemos en la medicina clásica, conocemos que para cada dolencia vamos a un especialista. Entonces, claro, decirle a la gente que una sola cosa puede valer para todo o para mucho, no sé si se pueden asustar. Desde tu experiencia, por favor, dinos, ¿qué cosas pueden ser tratadas con esta terapia? A ver, puede ser un síntoma físico que ya haya sido descartado por la medicina convencional, que no tiene ninguna causa orgánica. Puede ser una emoción, una sensación que no se corresponda con tu vida presente, que no se justifique con nada de tu entorno y que te haga sentirte de esa manera. Y pueden ser también como patrones de conducta repetitivos, como situaciones que se te repiten o vivencias que dices, otra vez, ¿qué tengo que aprender de esto? ¿Por qué me pasan las mismas cosas? ¿Qué hay detrás de todos estos patrones en los que yo entro y se me repiten las circunstancias? Todos esos síntomas, emociones, patrones repetitivos pueden, pueden trabajarse en terapia regresiva. Lo más importante es que el alma lo sabe. El paciente, o sea, si ese paciente tiene que ir a terapia regresiva, lo va a saber, porque el alma le va a llevar, o sea, va a buscar, le va a venir, va a recibir la información, le va a llegar un teléfono de un terapeuta. O sea, al final, si eso necesita ser sanado, el alma te lleva. Entonces, bueno, pues confiar en uno mismo, escucharse, ver si estos síntomas, ¿no? Pueden tener respuesta en otras causas que se nos escapen a nuestro consciente, ¿no? Que estén como ahí abajo en el fondo del hielo y que necesitemos pues esta herramienta para bucear ahí un poco y que salga, ¿no? Al consciente. Esa era la causa de lo que te ocurría. Totalmente de acuerdo, por supuesto. Y justamente por lo que acabas de decir, es el motivo básico por el que yo le llamo terapia del alma, porque el alma lo sabe. Y el alma es la que habla y la sabe lo que el paciente conscientemente no sabe. Bueno, pues como te digo, esta charla ha sido una verdadera maravilla. Estoy, vamos, encantado de haber compartido este ratito contigo. Y ya para acabar, permíteme
hacerte una última consideración. ¿Tú entiendes o consideras que es mejor al ser humano, nosotros, las personas, ser tratados por partes o como un todo que está interconectado? Es necesario que sea de manera holística, ¿no? O sea, teniendo en cuenta el ser total que somos. Qué bueno. Pues de verdad, es que no sé, no quiero ser tan repetitivo, pero es que me ha encantado y te agradezco enormemente, enormemente tus palabras, lo que has expuesto aquí, porque aparte con la sencillez y la candidez y el amor con el que lo dices, me parece entrañable y que llega todavía mucho más que cuando a veces nos ponemos prepotentes o ya con toda la información como si fuéramos ya doctores en todo. Sonia, te repito, muchísimas gracias. Y seguramente, Muchas gracias. seguramente no va a ser la última vez, si tú lo quieres, que compartamos, porque ha sido muy agradable y estoy seguro que a esta audiencia le ha encantado y a todos los que nos van a ver de hoy en adelante les va a encantar. Muchísimas gracias, un abrazo y ¿hay alguna cosa que quieras decir antes de acabar? Lo que tú quieras. Muchísimas gracias por todo, me lo he pasado genial y yo también he aprendido mucho y un placer compartir contigo. De verdad, muchas gracias. Pues Sonia, un abrazo y muchos éxitos con tu libro, muchos éxitos con tus artículos te agradezco todos esos granos que vas poniendo para que esta terapia tan importante, que tanto puede ayudar al ser, que tanto ayuda al ser humano, sea más conocida. Gracias y hasta siempre.